A ver, continuamos con el problema número 11, problemas que está proyectado ahorita en pantalla. El problema 11, calcular h, ahí está. Bueno, hay que notar básicamente qué tipo de expresión es, pues, ¿no? Bueno, en este caso hay que reconocer bien qué forma tiene la base. En este caso, notar que la primera base, 3 medios, ¿sí? Se repite acá 3 medios, y la segunda base, que es x tercios, también se repite acá, x tercios. Acá tengo una suma de bases al cuadrado menos las mismas bases, solamente que en diferencia al cuadrado. O sea, acá tiene un binomio al cuadrado, un binomio suma al cuadrado, un binomio diferencia al cuadrado, y acá una operación entre ellas, que es la operación de diferencia. ¿Ya está? Hay que recordar que eso, bueno, se expresaba en una propiedad importante llamada Legendre, que, bueno, lo vamos a traer acá a un costado para identificar básicamente, pues, ¿no? Lo que decía Legendre. Legendre justamente tomaba los dos binomios, suma al cuadrado y diferencia al cuadrado, y lo que hacía es operaba ya sea mediante la suma o mediante la diferencia. ¿Ya? Y en este caso, bueno, vamos a trabajar la diferencia, ya que es la operación que trabaja en el problema 11, o sea, el segundo caso. ¿Sí? Dice acá, si yo tengo a ver, cambiamos al lapicero. Si yo tengo la suma, un binomio suma al cuadrado, con un binomio diferencia al cuadrado, como está pasando en este problema 11, y restamos ambos binomios al cuadrado, eso de ahí me produce o me da un resultado que es 4 veces el producto de la primera base por la segunda. Entonces todo esto se puede desarrollar simplemente como 4 veces el producto de las bases. ¿Ya está? Bueno, digo acá, según Legendre, esto de acá se llama Legendre. Legendre nos plantea que en este tipo de casos, simplemente este resultado va a ser igual a 4 veces el producto de las bases. La primera base por la segunda. Bueno, donde las bases están señaladas, pues, ¿no? La primera base es línea, 3 medios, 4 veces la primera base, que es 3 medios, multiplicada por la segunda, que es serruchito, por así decirlo, que es la segunda base, que es el valor de x tercios. Ya está. Todo esto, según Legendre, si nos damos cuenta de que Legendre se puede transformar como 4 veces el producto de bases. Ahora, ¿qué es igual a este producto? Bueno, hay que notar que podemos cancelar, ¿no? Términos en una fracción. Un número arriba y un número abajo se pueden cancelar, factor, factor. Se cancela el 3. Acá podemos sacar mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Abajo ya no hay nada, se canceló todo. Arriba me queda este 2, que quedó en lo simplificado, y este x. Y bueno, como es un producto arriba, 2 por x, todo se hace simplemente reconociendo la formulita como el valor de 2x. Pero claro, tenemos que practicar, pues, ¿no?, la fórmula Legendre para reconocer que en este problema 11 lo que se va a utilizar es justamente esa propiedad famosa Legendre, que opera binomios al cuadrado, ya sea suma o diferencia, ¿sí? En este caso la diferencia, que es 4 veces el producto de las bases. Listo, problema 11 de forma directa según la propiedad. A ver, el problema 13 hay que notar que también es la misma idea, o sea, es Legendre. Voy a traer acá a Legendre, ¿sí? Y vamos a notar que, claro, ya no está aplicando la operación de diferencia. Ahora en este problema lo que está aplicando es la suma. Es decir, de esta formulita que he traído a esta parte izquierda voy a utilizar la primera parte. Ya está, porque notamos que evidentemente acá lo que hay como dato es que las bases se repiten: raíz de 11, raíz de 11, raíz de 7, raíz de 7. Acá hay suma, acá hay diferencia, binomio al cuadrado, mismas bases, y entre ellas estaba viendo una operación de adición. Ya está. Y eso es justamente la primera parte de nuestros problemas en este formulario que hemos traído en la parte izquierda, ¿sí? Voy a aplicar la primera parte, ya que la operación entre ellas es la adición. ¿Qué dice el desarrollo? Según Legendre, esto de acá es Legendre nuevamente, según la propiedad de Legendre, dice que esto es igual a 2 veces, ahí está, la suma de cuadrados de las bases. La suma de cuadrados de la primera más la segunda base al cuadrado. Pero claro, vamos a traer las bases acá, pues, ¿no? ¿Cuál es mi primera base? La línea, que lo pusimos como raíz de 11, ahí está. ¿Y cuál es mi segunda base? La que está como serrucho, que es el valor de raíz de 7. Y listo. Eso es Legendre, ya está. Entonces, ¿esto qué es igual? Bueno, simplemente el doble. Vamos a desarrollar la parte interna del paréntesis, notando que si es raíz cuadrada con exponente 2 se pueden cancelar. Acá también si es raíz cuadrada con exponente 2 se pueden cancelar. Me va a quedar, bueno, 11 más 7, que es el valor de 18, ¿sí? Y 2 por 18
el valor de 36. De forma directa, según la propiedad de Legendre, pues, ¿no? Reconociendo que tengo suma al cuadrado, diferencia al cuadrado, y una operación entre ellas, ya sea suma, para la primera parte de la fórmula de Legendre, o si fuese diferencia, la segunda parte, que es lo que utilizamos en el problema anterior, pues, ¿no? Problema 13, desarrollado de forma rápida según Legendre. ¿Sí? Simplemente reconociendo la expresión que nos da el problema. A ver, el siguiente problema es el problema número 15. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nos piden desarrollar básicamente esa expresión. Hay que ver primero qué forma tiene mi expresión, bueno, para saber qué propiedad vamos a utilizar. Bueno, notamos que esto en primer lugar hay en R, en la expresión R pedida, hay, bueno, un binomio, un producto de dos binomios, ahí está, binomio 2a más 4, binomio 2a más 2. ¿Qué hay en común entre ellos? Solamente mi primera base o un término en común. Bueno, y esto de acá lo vamos a aplicar el producto de binomios con término común en este primer producto. Y para el segundo, bueno, no es otra cosa más que el desarrollo de un binomio suma al cuadrado. ¿Sí? O sea, aplicamos una fórmula para el primer grupo y una fórmula para el segundo grupo. Ya lo voy a traer, no hay problema para que te puedas orientar. A ver, en este primer grupo vamos a aplicar esta propiedad, la propiedad del producto de binomios con término común. Ahí está. Y para la segunda parte vamos a aplicar la propiedad del binomio al cuadrado, que también lo vamos a traer para que te puedas acordar. Básicamente esta propiedad que está acá, pues, ¿no? Como es suma, bueno, vamos a aplicar la primera, ¿ya? La primera propiedad. A ver, entonces vamos a aplicar acá. Claro, lo puedo traer el problema para que lo puedas identificar. Básicamente hay que identificar siempre quiénes son las bases. Bueno, dice acá 2a más 4. Voy a multiplicar 2a más 4. Y lo voy a multiplicar ¿con quién? Con 2a más 2. Ya. Por 2a más 2. Efectivamente notamos de que este producto es justamente el molde traído de la formulita porque hay una base que se repite que es 2a. ¿Ya está? Producto de binomios con término común. A ver, desarrollamos para ver cómo nos queda. Acá, ahí más al costadito. Dice el desarrollo de que es el término común, o sea, lo repetido, lo que hemos encerrado nosotros, que es 2a al cuadrado, término común al cuadrado, más la suma de no comunes, un paréntesis, voy a sumar más 4 más 2, o 4 más 2 simplemente, que es lo mismo, multiplicado afuera por el término común, el término que está encerrado, que en nuestro caso es 2a, más el producto de los no comunes, más el producto del primer común que es más 4 o 4, por el segundo que es más 2 o 2 simplemente, pues, ¿no? Ya que son positivos. Ahora, ¿qué hago? Bueno, desarrollo, sabemos que una potencia en un producto se distribuye, 2 al cuadrado es 4, al cuadrado, más, bueno, acá 4 más 2 es 6, y 6 por el 2a, 6 por 2, 12, 12 veces a, más 4 por 2, que es el valor de 8. ¿Ya está? O sea, todo esto de acá me resulta esta expresión. Si quieres ya lo vamos colocando, a ver, con un color verde distinto. Esto de acá, trabajado aparte, nos ha desarrollado o resultado como 4 al cuadrado más 12a y más 8. ¿Ya está? Bueno, ahora les voy a trabajar la otra porción, la otra parte, que es 2a más 3 al cuadrado. Primera base más la segunda base al cuadrado. Y esto, claro, tiene un desarrollo que está en esta primera parte, ¿no? Desarrollamos según el modelo, lo que nos decía. Decía primera base, que es 2a, le ponemos un paréntesis, primera base al cuadrado, ¿te acuerdas? Si era más, acá sigue más. El doble de la primera base, que es 2a, la primera base por la segunda base, que es 3. El último siempre termina en positivo, más la segunda base, que es 3 al cuadrado. ¿Ya está? Desarrollamos, ya sabemos que la potencia en un producto se distribuye, 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado. Acá se multiplica, 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, 12a, y 3 al cuadrado que me da el valor de 9. ¿Sí? Ya está. Lo colocamos acá de repente con ese mismo color, a ver, 4a al cuadrado, ¿sí? Más 12a y más 9. Pero acá hay una situación, pues, ¿no? De que acá hay un signo bastante importante que muchas veces nos complica, que es el signo de diferencia. Voy a colocar esa diferencia, pero con un color distinto. De repente con, a ver, color negro. Ya está. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta bastante ese signo. Y lo voy a pintar, lo voy a sombrear, porque es un signo
que va a cambiar bastante en la expresión. ¿Por qué? Porque recuerda que si una expresión le antecede signo negativo, ese negativo se reparte y cambia de signo a toda la expresión que le sigue. ¿Sí? Dándome de esa forma de que el R, a ver, será igual a ¿qué? A 4 al cuadrado más 12a más 8, y acá cambiamos de signo, pues, ¿no? Era más 4a, se convierte a menos 4 al cuadrado, era más 12a, se convierte en menos 12a, era más 9, se convierte a menos 9. Y finalmente, claro, voy a reducir quién es R. Se va 4 al cuadrado, se va 12a por ser de signos contrarios, y 8 menos 9 lo que me va a quedar. ¿Cuánto es 8 menos 9? 8 menos 9 es el valor de menos 1, que justamente será mi respuesta de esa expresión R reducida como menos 1. ¿Listo? Ese es básicamente el problema número 15. Hay que repasar, claro, las formulitas y hay que observar bastante qué tipo de expresión me están dando para saber cuál de las fórmulas voy a aplicar de forma estratégica. Bueno, es nuestro problema en este caso 15. A ver, en el problema siguiente, problema número 17, continuamos acá. Básicamente decía, nos da una expresión que tiene la forma de fracciones, claro, ahí está, x al cubo menos 8 entre esta expresión más x al cuadrado menos 9 entre x menos 3. Bueno, lo primero que hay que darnos cuenta es la forma de la expresión. Bueno, los denominadores x al cuadrado más 2x más 4 son desarrollos, o sea, ya no tendría por qué buscarle un modelo de producto notable, ¿ya? Ya que esto de acá, los denominadores son desarrollos. X al cuadrado más 2x más 4 no es ningún producto notable, así como está. Acá también, x menos 3 no, tampoco no es ningún producto notable. Entonces vamos a observar los numeradores. Los numeradores sí tienen una forma muy interesante. Por ejemplo, en la primera parte hay que notar de que tengo x al cubo, que es una forma cúbica, menos 8. Pero hay que recordar bastante de que 8 también se puede expresar en la misma manera como está el primer término, o sea, en una forma cúbica. Y recordar que el 8 se puede ver como 2 al cubo, para tener una diferencia de cubos. ¿Sí? Que eso sí, sí hay una fórmula de diferencia de cubos. En la segunda parte igual forma, pues, ¿no? X al cuadrado menos 9, así como está, no, pero si uno lo transforma ese 9, como está la primera base, o sea, como un número al cuadrado, recordar que 9 se puede ver como 3 al cuadrado. Y verlo de esa forma de diferencia de cuadrados, que sí es una fórmula que hemos aprendido de repente el día de hoy. ¿Está? En la primera parte, que es una diferencia de cubos, x al cubo menos 2 al cubo, a ver, vamos a buscar una fórmula importante, que es el famoso B3. ¿Ya está? A ver, lo tenemos por acá. La diferencia de cubos, básicamente. Lo tenemos acá. Traemos aquí la propiedad. Recuerda que la suma al cubo y la diferencia al cubo tenía un desarrollo que lo hemos llamado como el B3. ¿Sí? Hay que notar de que este x al cubo menos, a ver, un ratito, un lapicero, este x al cubo menos 2 al cubo que está en el numerador, voy a darle la forma o voy a ver como esta segunda formulita que estamos subrayando. ¿Ya está? Y bueno, si yo desarrollo ese x al cubo, a ver, digo x al cubo menos 2 al cubo, ¿te acuerdas? Se transformaba con un bitri, binomio por trinomio. Donde el binomio era sencillo, simplemente tapar los cubos y quedarme con lo que queda en las bases, que son x menos 2. Y el tri, bueno, era, ahí dice, primero al cuadrado, cambia de signo, si era menos pasa más, producto, x por 2 es lo mismo que 2x. El último siempre es más, segunda base que es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, acá ya pongo directo 4. ¿Ya está? Acá, bueno, todo esto que hemos convertido, está entre x al cuadrado más 2x más 4. A ver, un ratito, 2x más 4, ahí está. Borramos esto, ahí está, más 4. Más x al cuadrado menos 3 al cuadrado, eso de ahí tenía la forma de una diferencia de cuadrados. Que bueno, traemos acá la imagen para recordar un poquito. Y sí, si yo tengo una diferencia de cuadrados, proviene de una suma por diferencia. Es decir, eso de ahí lo puedo transformar acá con un lapicero como la suma de bases, que son x y 3, la suma de bases, o sea, x más 3 multiplicada por la diferencia que es x menos 3, entre x menos 3. Notamos que en ambas fracciones que han sido convertidas, la primera fracción convertida el numerador y la segunda fracción convertida el numerador, notamos que hay expresiones acá en esta fracción que se pueden cancelar. Acá también, este x menos 3 se pueden cancelar. Me queda x menos 2 a la izquierda con el x más 3 a la derecha.
que si uno opera x más x, 2x, y menos 2 más 3 o 3 menos 2 es el valor de más 1. Y claro, esto vendría a ser mi respuesta.